Muchas veces cuando vivimos en casas nos encontramos con este tipo de medidores de agua, que claramente cumplen su función, pero muchas veces cuando pasamos caminando los pasamos a llevar o ocupan un espacio que lo podríamos aprovechar muchísimo mejor. Por eso vamos a hacer una banca con espacio para poner algunas plantitas que nos va a servir para tapar un poco el medidor y para crear un espacio útil aquí en la entrada de la casa. La banca va a tapar un poco el medidor, pero claramente tiene que quedar registrable para que la persona que viene a sacar la lectura no tenga ningún problema. Regístrate en jun.cl, donde podrás descargar el PDF de este y de muchos proyectos. Antes de empezar con el armado, es muy importante preparar el terreno. Con una pala de jardinería vamos a preparar la superficie para poder armar la banca. La base de nuestra banca la vamos a hacer con ladrillos. Para esto vamos a ocupar 6 ladrillos de concreto de 19 centímetros de alto, 19 de profundidad y 39 centímetros de largo. Para este proceso siempre ocupar unos buenos guantes. Vamos a hacer 2 pilares con 3 ladrillos cada uno para la banca. Para adherirlos vamos a ocupar una mezcla de hormigón e impermeabilizante y no se olviden, en este proceso ocupar una buena mascarilla. Prepararemos nuestra mezcla en una batea mezcladora. Verteremos el saco de hormigón y agregaremos 2,8 litros de agua al hormigón rápido y adicionaremos 200 cc de impermeabilizante. Revolvemos con la mezcladora de hormigón Bauker hasta obtener una mezcla homogénea. Para ir avanzando con los pilares en paralelo, vamos a presentar las 2 bases, vamos a poner hormigón en las bases y luego ponemos el segundo. Con una espátula vamos a ir aplicando la mezcla a los bordes del ladrillo, montamos el otro ladrillo encima y volvemos a colocar la mezcla para poner el otro ladrillo. Una vez que posicionamos el ladrillo, lo acomodamos bien, que esté a nivel y vamos rellenando con la espátula los espacios que quedan vacíos, sobre todo en las esquinas. Como ven, en el diseño queremos incorporar algunas plantas. Para eso obviamente necesitamos maceteros, que vamos a hacer con 5 ladrillos de estos mismos que ocupamos para hacer la base de la banca. A 2 de esos ladrillos les vamos a poner un fondo para poder contener muy bien la tierra de hoja. Entonces, para seguir avanzando con este pino cepillado de 1 por 6 pulgadas, vamos a cortar con nuestra ingleteadora Bauker 4 trozos de 11,5 por 13 centímetros y luego con una lijadora Rotorvital Bauker también y una lija grano 120 vamos a suavizar los cantos y a redondear las esquinas. Con un taladro atornillador Bauker y una broca para madera de 6 milímetros le vamos a hacer a cada trozo 5 perforaciones para que el agua pueda drenar sin problemas y luego con una brocha le vamos a aplicar un imprimante asfáltico para evitar que se pudra con el agua. Los espacios que tiene este ladrillo de concreto son más grandes por un lado que por el otro, por lo tanto tienen una forma cónica. Al poner las bases de madera para el macetero, van a entrar sin problema por un lado y después van a quedar apretadas por presión. Ya pusimos el primer ladrillo de nuestro macetero y para poder contener bien la tierra de hoja le vamos a poner las bases que ya tenemos listas. Para poder terminar nuestro macetero vamos a hacer el mismo proceso que hicimos para la base de las bancas. Hormigón, ladrillo, hasta terminar nuestro macetero. La separación que dejamos entre ladrillo y ladrillo es de 1 centímetro. Ese centímetro también lo dejamos en la unión vertical para que pueda entrar la mezcla y quede todo como una sola estructura. Perfecto. Ya tenemos listo nuestro primer macetero. Por diseño son 4 ladrillos, uno más que las bancas. Y el segundo va a ir aquí por el frente, al cual le vamos a poner los fondos para contener bien la tierra de hoja y este va a quedar movible, porque si no les gusta en este lugar lo pueden poner a un lado o donde ustedes quieran. Ya tenemos lista la estructura para pintarla. En este caso vamos a usar una pintura color blanco antihongos para exteriores. Escogimos el blanco para que combinara bien con el bloque de concreto que cubre el medidor de gas, pero claramente usted lo puede dejar si quiere sin pintar o escoger el color que más le guste. Ya terminamos la primera capa de pintura, vamos a esperar a que se seque y seguimos con la segunda mano. Para el asiento de nuestra banca
vamos a cortar con nuestra sierra ingleteadora Bauker de un pino cepillado de 2x6, 2 trozos de 110 centímetros y después de un pino cepillado de 2x5, un solo trozo de 110 centímetros. No está de más recordarles que siempre que hagamos este tipo de trabajos ocupemos nuestros elementos de seguridad como guantes, antiparras y mascarilla. Para poder unir nuestros 3 trozos de 110 centímetros vamos a ocupar un pino cepillado de 2x1, vamos a ocupar 2 trozos de 30 centímetros que vamos a fijar por abajo del asiento con cola fría y tornillos de 1 5/8. El trozo de 30 que cortamos de pino cepillado de 2x1 lo vamos a poner a 20 centímetros hacia adentro y al eje. Vamos a encolar y fijamos con tornillos de 1 5/8. Para ir terminando esta banca que está quedando preciosa, vamos a lijar con la lijadora Rotorbital Bauker y un grano 120. Y luego vamos a teñirla con un stain color roble y luego para protegerla, porque va a estar a la intemperie, vamos a aplicarle un barniz color roble también. Una vez que estemos listos con el stain y esté seco, aplicamos una mano de barniz marino roble oscuro. Acabamos de terminar de aplicar la primera mano de barniz, esperamos que se seque y vamos con la segunda mano. Para poder dejar pegado nuestro asiento a la estructura de ladrillos, vamos a ocupar un adhesivo epóxico. Nos ponemos los elementos de seguridad, aplicamos y estamos listos. Como ven, ya tenemos lista nuestra banca, ahora solo nos queda poner unas plantitas y estamos listos. Rellenamos todos los espacios con tierra de hoja, trasplantamos y terminamos regando. Ahora sí, ya está lista nuestra banca que disimula muy bien el medidor y se transformó en un espacio funcional y muy bonito para la entrada de la casa. En la descripción de este video les voy a dejar un link con todos los materiales que ocupamos en este proyecto. Y no pierdan más tiempo, suscríbanse al canal de Soymac en YouTube, activen la campanita para ser los primeros en recibir nuestro contenido semanalmente que estamos subiendo para ustedes. Y recuerden que todo lo que necesitan para mejorar su hogar lo encuentran en las tiendas Soymac, en la app y en soymac.com.